Buenos días, queridos amigos. Vamos a reflexionar hoy un poquito con la ayuda del Espíritu Santo, como lo hacemos siempre, sobre el Evangelio de hoy, domingo. Es la continuación del de la semana pasada y lo podemos encontrar en Mateo 22, versículos del 15 al 21. Lo voy a leer porque es muy cortito y así nos situamos un poquito mejor. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, Jesús les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Y le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a situarnos un poco. Vemos que hay dos grupos que se unen, se alían para intentar tenderle a Jesús una trampa, hacerle caer, y le hacen una pregunta que aparentemente es una pregunta sencilla, sin doble intención, pero que tenía una respuesta compleja y que podía comprometer mucho a Jesús. Están por un lado los herodianos y por el otro los fariseos. Los herodianos eran una casta política que apoyaba al gobierno de la dinastía herodiana. Los herodianos fueron una serie de gobernantes de la familia de Herodes el Grande que gobernaron varios territorios en las provincias romanas de Judea, Galilea y las regiones circundantes. Este grupo de hombres que apoyaba a Herodes, aunque eran israelitas y habían vivido inmersos en la cultura, en la religión de su zona, ¿no? Pues no vivían una vida muy religiosa, sino que estaban más pendientes, digamos, de las cosas del mundo y daban prioridad a la estabilidad política y a la prosperidad económica sobre la religión. Los fariseos, por su parte, como sabéis, pues eran miembros de un partido político muy conservador, eran estrictamente ortodoxos, radicalmente observantes de la pureza religiosa en Israel, al que consideraban el pueblo elegido. Estos dos grupos, dicen los evangelios, que en varias ocasiones se unieron para sorprender a Jesús e intentar acusarle de algo importante, ¿no? El evangelio de este domingo, bueno, pues nos recuerda una de estas ocasiones. Los fariseos se habían reunido para ver de qué manera podían sorprender a Jesús, porque estaba comprometiendo su autoridad, su prestigio. Jesús era una persona, era un hombre Dios, vamos a ser concretos, que hablaba con mucha autoridad porque hablaba con la verdad. Hablaba con la autoridad de aquel que sabe lo que está diciendo, que está convencido de lo que está diciendo, y porque era hijo de Dios. Y entonces, bueno, pues Jesús señalaba con bastante frecuencia la falta de coherencia en la vida de los fariseos. Sabía que una cosa era lo que decían y otra muy diferente lo que hacían. Y en varias ocasiones les había acusado de manera muy clara y muy dura, y los fariseos ya no sabían por dónde agarrarle. Entonces, pues andaban ahí buscando a ver de qué manera le podían enganchar, ¿no? Le hicieron una pregunta, como os decía antes, aparentemente sencilla, pero que podía tener mucha gravedad. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho que no había que pagar impuestos al César, lo acusarían ante Pilatos por ir contra el poder de Roma. Y si decía que sí era lícito, entonces estaría rechazando el carácter teocrático de su sociedad, de su pueblo, que era gobernado
una raza, otro pueblo, digamos, que no tenía nada que ver con el suyo, ¿no? Y además, desde el punto de vista de la opinión pública, pues aprobar el pago de los impuestos estaría muy mal visto, porque pagar impuestos suponía degradar al pueblo. El pueblo odiaba a los romanos, y no solamente a los romanos, sino que odiaba también a los publicanos, que eran los judíos que se prestaban a cobrar esos impuestos. Porque pagar esos tributos les parecía humillante sobre todo, y les recordaba la dominación a la que estaban sometidos. Y sobre todo es que no se trataba solo de pagar o no pagar al César. Había también una razón profundamente religiosa en ese dilema. Pagar impuestos era pecado para los judíos más ortodoxos porque significaba colaborar con el opresor. Entonces, una pregunta aparentemente sin mala intención, cuando te paras a pensarla ya detenidamente lo que había detrás, te das cuenta de que lo que buscaban realmente era que Jesús dijera sí o no, se decantase por uno de los dos, o por el imperio o por Dios. Esta pregunta tan retorcida y tan espinosa pues podía tener repercusiones muy negativas sobre Jesús. Y se acercan así como haciéndole un poco, pasándole un poquito la mano, ¿no? Maestro, sabemos que eres sincero y que hablas con la verdad, dinos, ¿qué opinas, no? ¿Es lícito pagar impuesto al César? Pero él, viendo su mala voluntad, les acusa de hipócritas, les dice claramente me estáis tentando, porque era así, y va más allá y les dice, enseñadme la moneda del impuesto. Le muestran la moneda y él dice, ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Del César. Pues entonces dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dad al César lo que es del César. ¿Qué podía tener el César que no fuera de Dios? Bien sabía Jesús que Dios es el dueño absoluto de toda la tierra y de todo lo que la tierra contiene. Solo había algo que no era de Dios en todo aquello: el dinero, la moneda. La moneda era un instrumento de gobierno del César, estaba disponible para su uso solamente porque el César había ordenado su acuñación y su distribución. En esta moneda estaba impresa su cara y además en ella ponía el emperador Tiberio, hijo del divino Augusto, digno de adoración. Por tanto, era una moneda blasfema, porque solo Dios es digno de ser adorado. Jesús da una respuesta magistral, yendo más allá del dilema y la polémica, porque pagar o no pagar tributos es un acto que tiene que ver con el tinglado en el que estaba el César, en el que estaba el imperio y en el que está el mundo de hoy. Por eso la palabra de Dios siempre es actual, siempre sirve para el mundo de hoy y para mi vida personal. El dinero, la autoridad terrenal, la arrogancia, el querer ser dioses, adorados, idolatrados, temidos, obedecidos. Un mundo en el que Dios no tiene nada que ver. Jesús les estaba diciendo, el que quiera vivir en las cosas del mundo, que dé al mundo lo que es del mundo, que cumpla con sus responsabilidades con el mundo, con sus gobernantes y que asuma sus consecuencias. Si alguien vive enredado en el sistema del César, que cumpla con sus obligaciones. Pero si entra en la dinámica del reino de Dios, las obligaciones serán otras. Jesús no vino a enfrentarse al mundo, nunca se metió con los romanos, no vino como político,
No fue el caudillo que esperaban, no entró nunca en asuntos de Estado. Su reino no era de este mundo. No entraba a regir ni a opinar sobre cuestiones exclusivas de este mundo. No porque las cosas del mundo no sean de Dios, sino porque ese modo de vivir en el mundo puede y debe ser de otro modo. Jesús les estaba diciendo que estén en el mundo y que estén en Dios. Y que al mundo le den lo que es del mundo y a Dios le den lo que es de Dios. Para ser de Dios no hace falta rechazar el mundo, que también es de Dios. Pero Jesús se hizo hombre para decirnos que el mundo no es solo eso. No es solo el dinero, el poder, el ser más, el tener más, el placer, el comer, el beber. Vino a decir que somos ciudadanos también del cielo, que tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida, que nos acompaña, nos ama incondicionalmente. Vino para que entendamos que lo que acumulemos aquí se va a quedar aquí. No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los destruyen. Acumuladlos en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre los destruyen y donde los ladrones no penetran ni pueden robar. Porque donde esté vuestro tesoro, es claro que estará vuestro corazón. Y Jesús quería y quiere que nuestro corazón sea de Dios, como lo fue el suyo. No sois solo ciudadanos de este mundo. No sois solo ciudadanos para el César. Sois de Dios por encima de todo. Vivid de acuerdo a vuestra naturaleza, a vuestra condición de hijos de Dios. Orad, perdonad, amad al prójimo como a vosotros mismos y a Dios sobre todos y sobre todo. Buscadlo y en Él tendréis vuestro tesoro. Tendréis, si ponéis en Él vuestro corazón, ahí estará vuestro tesoro. Y encontraréis la paz y el gozo que el mundo no puede dar. Jesús vivió en el mundo, pero no fue del mundo. Fue del Padre. Santificó el mundo con su presencia, con su vida, y dejó unas huellas que han quedado impresas en la tierra y en el cielo también, para siempre. Y un eco que nos sigue sonando por dentro como la voz de Dios. Después de todos estos siglos, su presencia sigue latente en el corazón de la tierra. Si todo eso nos atrae, si sus enseñanzas nos atraen, su palabra, su vida nos atrae, debemos entregarle a Dios lo que es de Dios. Aquí y ahora, estando en el mundo, sin dejar de estar en el mundo, cada uno con la vocación a la que haya sido llamado, pero con los pies en la tierra y el corazón siempre en el cielo. Eso es básicamente lo que Jesús les estaba diciendo. Miremos su vida, miremos la nuestra, que es muy importante que miremos realmente nuestra vida y nos preguntemos si es coherente lo que pensamos y lo que sentimos, lo que Dios nos dice con lo que hacemos. Miremos nuestra vida y estemos atentos, ¿no? Para no dejarnos enredar demasiado por esas cosas que se quedarán aquí, que la polilla corroe y que se pierden y se oxidan y que no podremos llevarnos. Y acumulemos tesoros en el cielo, el amor que demos, las veces que perdonemos, las oraciones que hagamos, la paz que con ayuda de Dios vayamos tejiendo para nuestro corazón y nuestra vida. Eso es lo que de verdad permanecerá en nosotros y nos ayudará a vivir
allí cuando dejemos todo este mundo que es tan breve y tan frágil. Ojalá que seamos capaces, porque no es tarea fácil. El mundo tira de nosotros con mucha fuerza, pero Dios puede tirar con más fuerza aún si nosotros le decimos, pues con sencillez, Señor, yo sola no puedo. Yo sola no puedo apartarme de todo esto, te necesito a ti. Y seguro que el Señor, con toda seguridad, nos ayuda y nos permite santificar la tierra también y el mundo también con nuestra presencia, siendo colaboradores de su reino aquí. Así se lo pido de verdad cada día para mí, para los míos y también para vosotros que acompañáis este canal. Os mando un abrazo muy fuerte y muchas bendiciones, como hago siempre, y os emplazo, si queréis, a la próxima charla. Un abrazo muy fuerte.